Entonces, imaginemos que tenemos dos productos, comestible y bebestible, ¿ya? Y esto es un consumidor. Por lo tanto, existe algo que se llama mapas de curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Es una curva que viene siendo de esta forma, ¿ya? Que representa un grado de utilidad. Un consumidor, por lo tanto, se llama curva de indiferencia porque está indiferente consumir cualquier cantidad entre los comestibles y los bebestibles que se concentre dentro de esa curva. Está indiferente, le da exactamente lo mismo porque recibe la misma utilidad. Por ejemplo, una persona podría estar aquí, podría estar acá o podría estar acá. Fíjate que todos estos tres puntos representan cantidades distintas. El punto 1 representa, voy a poner más lejos, por ahí, por ahí, por ahí, ¿cierto? Por ahí, para que no haga tanto. ¿Ya? Entonces tengo el punto A, B y C, que están relacionados a ciertas cantidades, tanto de comestibles como de bebestibles. ¿Ya? Obviamente, imagínate tú que en el punto A, entonces estoy consumiendo mucho más bebestible que comestible. Eso a mí me genera una satisfacción porque estoy satisfaciendo una necesidad, ¿cierto? Me genera, nosotros en economía le llamamos una utilidad o es algo útil. No es que se mida en determinada cantidad, no, es un útil, ¿ya? A mí me genera cierta satisfacción, ¿ya? Estas curvas de indiferencia. Por lo tanto, cuando imaginemos que, para poner un número solamente, ¿ya? Imaginemos que la persona le genera 10 útil. Es decir, ¿qué tan bien te sientes tú consumiendo esta cantidad de bebestible y esta cantidad de comestible? Yo estoy feliz en 10. ¿Ya? Para poder medir algo. ¿Se entiende? Feliz en 10. Entonces, si yo quisiera cambiar la canasta de adquisición de este consumidor, por ejemplo, quisiera disminuir los bebestibles, ¿cierto? Disminuir los bebestibles. Esta persona está dispuesto a disminuir los bebestibles solamente si le aumentan los comestibles. ¿Para qué? Para mantenerse en la misma utilidad. Es decir, el punto A y el punto B, fíjate que están en la misma línea. Por lo tanto, el punto A y el punto B le otorgan al consumidor exactamente la misma utilidad. Exactamente la misma utilidad. Está igual de feliz, en otras palabras. Le da exactamente lo mismo consumir 10 bebestibles y 8 comestibles que 12 comestibles y 5 bebestibles, un ejemplo. Disminuir esta cantidad y para aumentar la otra le genera exactamente la misma utilidad. Exactamente la misma utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentra exactamente en la misma curva de indiferencia. De hecho, le otorga exactamente la misma felicidad bajar a 3 los bebestibles y aumentar a 20 los comestibles, te otorga la misma utilidad. Fíjate que a medida que yo me acerco a las puntas, estoy dispuesto a disminuir muy poquitito menos del otro, aumentando mucho, ¿cierto? Aumentando mucho. Fíjate que aquí sucede esto, ¿cierto? De 12 a 20, claro, aumento 8 más y acá disminuye solo 2. Pasa lo mismo acá, pues de 5 a 10 aumento 5 más y acá disminuye solo 4, ¿cierto? De 12 a 8. ¿Ya? Porque en las puntas de las curvas de indiferencia, el bien, el cual estoy consumiendo poquitito, se hace más escaso. Imagínate que estás comiendo y pongamos un ejemplo, completo y bebida. Entonces,
Me otorga la misma utilidad comer 20 completos con 3 bebidas. Pero claro, si alguien me dice, ¿estás dispuesto a comer más completos todavía y menos bebidas para obtener la misma utilidad? Claro, podría renunciar, pero tendría que renunciar a muy poquita bebida a cambio de muchos completos. ¿Ya? Eh, y es algo lógico pensarlo, porque como la bebida se hizo relativamente más escasa, no estoy dispuesto a renunciar. Me atoro comiendo mucho sin algún bebestible, ¿cierto? Bueno, eso es lo que sucede. Aquí obtengo exactamente la misma utilidad. ¿Ya? La teoría nos dice que todas las personas tienen un mapa de curvas de indiferencia. Es decir, tienen muchas curvas de indiferencia. Todas estas curvas de indiferencia deben ser paralelas. Jamás se chocan entre sí. Jamás, ¿cierto? Son paralelas 100%. Tienen exactamente la misma pendiente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que quiere una persona? Alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento las curvas de indiferencia hacia arriba, las curvas de indiferencia están relacionadas a una utilidad mayor. Por ejemplo, la curva de indiferencia 3 me otorga una satisfacción mayor. Me otorga una satisfacción mayor todavía la curva de indiferencia 4. Soy más feliz todavía. La curva de indiferencia 5, más felicidad todavía y así sucesivamente. ¿Ya? Ojo que esta utilidad no es algo numérico. Para que se entienda, y lo que estoy diciendo es satisfacción, ¿cierto? Es felicidad. Soy más feliz, en otras palabras. Por lo tanto, bajo el concepto económico que siempre, siempre más es mejor que menos, yo siempre querré una mayor cantidad. Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, se explica como nosotros lo podemos ver en la utilidad uno. Si yo adquiero 10 completos y 8 bebidas, estoy aquí, yo podría seguir teniendo los 10 completos, ahora 12 bebidas y me encontraría en este punto, en una utilidad mayor. Porque no sacrifico nada de completo, solamente adquiero más bebidas. Por lo tanto, tengo una utilidad mayor y así sucesivamente. Puedo alcanzar, ¿cierto? Sin sacrificar de un bien, solamente adquiriendo más del otro, podría alcanzar una curva de indiferencia mayor. ¿Se entiende o no hasta el momento, José, cómo funciona la teoría microeconómica de las decisiones individuales? Estas son decisiones de cada persona. Sí, profesor. Bueno, por lo tanto se entiende que imagínate que esas son las curvas de indiferencia de una persona, bien podría ser las curvas de indiferencia de otra persona de esta manera. Se supone que esta persona prefiere mucho más las bebidas que el completo, no le gustan. Va a depender de los gustos y preferencias que tenga cada persona, ¿cierto? Otra persona podría tener curvas de indiferencia de esta forma, ¿ya? Va a depender de los gustos y preferencias de cada uno, ¿ya? A mí me gustan más los completos que las bebidas, entonces voy a tener curva de indiferencia de esta manera, ¿cierto? Ahora, si una persona desea alcanzar la mayor curva de indiferencia, la más alejada del origen, ¿cierto? La más alta, ¿por qué una persona no elegiría entonces esta que es la U7, por ejemplo, que me otorga a mí, eh, por ejemplo, 50 de utilidad? Para medirlo nomás, para que se entienda. ¿Por qué una persona no elegiría esa? Bueno, ¿y por qué no elegiría una mayor todavía, una más alta, más alta, más alta? ¿Por qué las personas no podrían elegir una cada vez más alta? ¿Qué crees tú, José? Puede ser porque dijo usted que no se sentirían felices, porque ya ahí estamos viendo que baja mucho. Por ejemplo, entre más alta, ¿Mm? menos el consumo. No, pues mientras más alta, más es el consumo. Ah, más. Claro, porque fíjate, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Ah, claro. Pero, por ejemplo, ahí subió el abajo que era bebestible. ¿sí? Claro, ahí está como en el punto máximo del bebestible, ¿no?
Claro, pues, y una curva de indiferencia mayor podría ser más todavía, pues. Claro, ¿Por qué alguien, cuál es su restricción aquí? ¿Por qué una persona normal, si sabemos que siempre más es mejor que menos, por qué no compra ilimitadamente entonces? ¿Cuál es su restricción? Porque siempre más es mejor que menos, ¿cierto? Entonces ahora este punto más arriba, yo estoy consumiendo más todavía, ¿cierto? Estoy consumiendo un número mayor. Y de bebestible y de comestible estoy consumiendo más todavía. Y cada vez consumo más y cada vez consumo más, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Bueno, aquí lo que sucede es que el consumidor quiere, porque esta es la curva de indiferencia, es lo que el consumidor quiere consumir, ¿cierto? Él quiere consumir lo más posible. El problema es que se enfrenta a una restricción, se llama restricción presupuestaria. Tú sabes que los productos tienen un precio y los consumidores tienen un presupuesto. Es decir, no tengo dinero ilimitado, ¿cierto? Por lo tanto, las personas tienen un presupuesto. Imaginemos entonces lo siguiente en este gráfico de acá. Imaginemos que esta persona tiene un presupuesto de 100 pesos. No tiene más dinero, tiene 100 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, además imaginemos que le vamos a poner bebestibles, para no confundirlo, y comestibles, B y C, ¿ya? Imaginemos que los bebestibles valen 10 pesos, cada bebida vale 10 pesos, y los comestibles valen 5. Como tú ves, existe una restricción presupuestaria. ¿Por qué razón? Porque aquí, entonces, claro, lo que yo quiero es comprar lo más posible, pero yo me debo ajustar al presupuesto y a los precios que tienen los productos dentro del mercado. Ya a esto se le llama la teoría del consumidor. Si tú te das cuenta, tenemos entonces una restricción. Es decir, si yo destinara todo mi ingreso en comprar bebestible, podría comprar máximo 10, ¿cierto? Si yo destinara todo mi ingreso en comprar comestible, podría comprar máximo 20. Máximo, máximo 20. No podría comprar más que eso. Entonces, esta es mi restricción presupuestaria. Yo esto es lo máximo que podría comprar. ¿Estamos claros? De cada producto. Bueno, y también a lo mejor puntos intermedios. Cualquier punto intermedio, es decir, comprar 10 bebestibles sería el máximo. Pero si compro solo 5 me gasto 50 pesos. Por ejemplo, aquí es un ejemplo nomás. 5 bebestibles, me gasto 50 pesos y, y me compro 20 comestibles. O sea, 10 comestibles. Y ahí me gasto los 100 pesos en total, ¿cierto? 50 y 50, por ejemplo, podría ser. Por lo tanto, es muy importante que entendamos lo siguiente, que yo tengo una restricción presupuestaria, ¿cierto? El presupuesto, en otras palabras. ¿Y cómo es mi restricción presupuestaria? Le voy a poner restricción. ¿Ya? La restricción presupuestaria es el precio de X por, es el precio de X por X más el precio de Y por Y, por la cantidad. Es decir, el precio, ¿cierto? De, de los bebestibles por la cantidad de bebestibles más el precio de I por la cantidad de I. ¿Ya? A eso se le llama entonces restricción presupuestaria.
¿Estamos bien hasta ahí o no? Esa es la Sí, cantidad profesor. máxima. Ya, esa es la cantidad máxima de bienes que yo podría consumir. Máxima, no podría consumir más que eso porque no tengo más dinero, ¿cierto? Esa es mi restricción. ¿Ya? La multiplicación del precio de X por X más el precio de Y por Y, el resultado de eso me debería dar mi presupuesto. ¿Cierto? Mi presupuesto. Ahí nomás, para que se alcance a ver. Presupuesto. ¿Ya? Por lo tanto, si yo uniera estas dos teorías, ¿cierto? Que es mi restricción, porque yo no puedo gastar más que eso, y uniera con respecto a las curvas de indiferencia, me daría lo siguiente. Me daría que yo tengo entonces una restricción presupuestaria. Vamos a verlo un poquito más abajo. ¿Ya? Yo tengo una restricción presupuestaria y lo voy a poner con rojo, como lo que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí tengo un bien, aquí tengo otro, una restricción presupuestaria y además yo tengo curvas de indiferencia, un mapa de curvas de indiferencia. Y ya nosotros vimos que lo que yo deseo es alcanzar la curva de indiferencia más alta. ¿Cuál es la curva de indiferencia más alta que yo puedo alcanzar? José. Pero delante estaba diciendo que, por ejemplo, en este caso se muestra que es la 6. Esa es la curva de indiferencia. Bueno, esto es infinito hacia Claro, arriba. porque sigue hacia arriba. Sí, infinito, no terminan nunca. Sí. ¿Cuál es la curva de indiferencia más alta que yo puedo alcanzar? Pero ¿cómo podríamos resolver eso? ¿Podría ser una que no exista? ¿Que está más arriba de la...? Sí, podría ser una más arriba, pongamos la número 1000. Da lo Claro, mismo. puede ser. Bien arriba hay una 1000. Yo podría comprar esta cantidad de bienes, esta cantidad, por ejemplo, ahí, o ese punto, da lo mismo. ¿Podría comprar esta cantidad de bienes o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. ¿Por qué? Esta, esta cantidad de X, esta cantidad de Y, va a depender de cuánto dinero tienes. Pues, ¿cuánto dinero tienes tú? Ah, claro. Las cosas se compran con dinero. ¿Cuánto Sí. dinero tienes? 100. Sí. Ya, tú lo máximo que puedes comprar es lo que está la línea roja. Esa es tu restricción presupuestaria. No tienes más dinero que eso. ¿Te das cuenta? En el caso hipotético acá, si nosotros tuviéramos 100, dime tú, ¿podríamos comprar un punto aquí? ¿Podríamos comprar, por ejemplo, 15 bebestibles? ¿Podríamos comprar aquí 15 bebestibles o no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos 100 y ocupamos 15 vestibles. Pero profesor, por ejemplo, si compramos 15 vestibles, tenemos que estar comprando así como un aproximado como 15 al otro lado, que estamos abajo del 20. No, respóndeme primero lo que te estoy preguntando. ¿Por qué podríamos comprar 15 bebestibles? Porque nos alcanza con el dinero que tenemos. ¿Cuánto valen los bebestibles? 15. Ah, pero No, ahora solo tenemos 10.
¿Cuánto valen los bebestibles? 15. No. ¿Cuál es el numerito que tienen en el vestible al lado del 10? ¿13? No dice una vez de Ah, bebestible. ¿Cuánto valen? El valor, ¿me entiendes tú? El precio, en otras palabras. ¿Cuánto es el precio que valen los bebestibles? 10. Te voy a dar 10. Ya te doy una pista con la flecha. Ah, Valen 10 pesos. Si tú compras 15, ¿cuánto te saldría? me saldrían 5. Si tú compras 15, ¿cuánto gastas? Ya, de nuevo, de cero. ¿Cuánto vale cada bebestible? 10, ¿o no? 10. Ok. Si tú compras 2, ¿cuánto dinero deberías tener? 2. No, si tú compras 2 bebestibles, ¿cuánto dinero, cuánto tienes Ah, que pagar? 20. Ya, y si tú compraras 15, 2, 3. ¿150? ya, ¿y tienes ese dinero? No, No lo tienes. ¿Podrías comprar 15 bebestibles? no, No. ¿Cuánto es lo máximo que puedes comprar? 10. 10. Lo pusimos aquí, po. Sí, ¿Te das cuenta? No, no puedes comprar más de 10. Y eso, estamos hablando de gastando todo tu dinero en bebestibles sin comprar nada de comestible, ¿cierto? ¿Entiendes eso, no? sí, porque estamos gastando todos los recursos en un punto. Correcto. Por lo tanto, este punto de aquí es posible, es realizable comprar esta No, cantidad. ¿Por qué no? Explícame tú, por favor. porque dejaríamos en este caso de comer por beber. ¿Por qué ese punto no lo puedes comprar? No puedes comprar Ah, 15 porque no bebestibles, nos alcanza el dinero. no nos alcanza la plata. Volvamos a nuestro ejemplo. ¿Tú podrías comprar ese punto de aquí, el que marcamos? No, si no se puede, ¿Por qué no? porque no tenemos el dinero suficiente. No tenemos el dinero. ¿Qué representa el dinero o nuestra factibilidad económica entonces? Representa el gasto total que podemos consumir. Claro, y en el gráfico, ¿cómo está representado eso? En este gráfico, ¿Sí? como la curva de indiferencia. No. Las curvas de indiferencia Son las miden la verdecitas. utilidad, Mm. ¿cierto? Miden la utilidad, es decir, el grado de satisfacción. Mientras más alta, más felices somos. Lo que mide se llama restricción presupuestaria, que es la línea roja. Esa línea roja representa el dinero disponible que yo tengo. ¿Te das cuenta o no? Bueno, si tú me preguntas, yo te pregunto, oye, ¿cuántos Porsche te gustaría tener a ti? ¿Cuántos autos de lujo te gustaría tener? Bueno, tú me dices, ojalá yo tendría infinito. ¿Te das cuenta o no? Por supuesto que sí. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos puedes tener? ¿Te das cuenta? Claro, si tú tuvieses infinitos autos de lujo, estaría en una curva de indiferencia por acá arriba, estaría muy, muy feliz, muy contento, ¿te das cuenta o no? El tema que sería a lo mejor un sueño, porque existe una restricción presupuestaria que tiene que ver con el dinero disponible que cada individuo tiene. ¿Te das cuenta o no? Por lo tanto, lo máximo que puede gastar una persona es esta línea roja. ¿Ya? Puede gastar
todo su dinero en el bien X si quisiera, todo su dinero en el bien Y si quisiera, o mezcla entre ambos que está representado por la línea, ¿cierto? Un poquitito más de X. Ahora, si yo adquiero más de Y, como estoy gastando todo mi dinero, tengo que renunciar a X y así sucesivamente, ¿cierto? Tengo que dejar de comprar X para adquirir más Y. No puedo adquirir más de uno sin renunciar al otro. Entonces, ¿cuál es este consumidor? ¿Dónde alcanzará su máxima utilidad? Tomando en consideración que ahora existe una restricción presupuestaria. Este consumidor en la línea roja. ¿En qué punto exactamente? ¿Y cuál es la curva de indiferencia que puede alcanzar máximo? La curva de diferencia máxima que alcanza es la 4. No. ¿Puede alcanzar la curva de indiferencia 4? No, No, solamente alcanza la 1 en este caso, ¿no? tampoco. Podría. Esta persona, si estuviese aquí, en cualquier parte de la 1, ¿podría comprar todos estos bienes o no? Sí. Ah, Sí, pero en este caso no alcanza. podría comprar cualquiera de esta cantidad de bienes. El tema es que hay recursos ociosos, es decir, podría comprar más todavía. ¿Sí o no? Sí. Sí, po. Y podría alcanzar una felicidad mayor todavía, ¿cierto? ¿Cómo alcanzaría una felicidad mayor? Actualmente me encuentro en el punto A. ¿Cómo alcanzaría una felicidad mayor? Alcanzaría su felicidad llegando a los puntitos que te marcó. No, Compran. no, sería la misma felicidad, porque es la misma curva de indiferencia. Ah, subiendo a otra curva de indiferencia. Eso sería lo lógico. ¿A cuál? A la siguiente sería la 2. ¿Podría estar aquí entonces? Sí. Sí, pues podría. Y podría alcanzar más felicidad todavía que esa, ¿o no? Sí. ¿A dónde? Por ejemplo, la 3 también puede. ¿Dónde puede la 3? Aquí no puedo, pues mira. Y más atrás. Aquí, ¿cierto? Sí. Ese punto se llama punto de equilibrio del consumidor. Punto de equilibrio del consumidor. ¿Ya? Y se supone que el profesor ahora en la 4 ya no alcanza. Las 4 no lo alcanzo porque no tengo el dinero para... Es decir, en otras palabras, el punto de equilibrio es alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. Más alta posible porque yo quiero más utilidad, quiero ser más feliz, pero con una restricción presupuestaria que yo tengo. Es decir, la curva más alta que yo puedo alcanzar es la 3, pero no en cualquier punto, solamente en ese punto yo alcanzo la curva de indiferencia más alta, ¿cierto? Ojo que yo también podría estar sobre la línea roja, lo voy a poner con otro color, aquí por ejemplo, me gasto todo el sueldo, ¿estamos de acuerdo o no? Me gasto todo el dinero que yo tengo porque estoy encima de la curva roja. Pero simplemente cambiando, porque esta persona obviamente le gusta más la Y que la X, adquiriendo más y disminuyendo la X, traspasando de este punto al azul, va a alcanzar una curva de indiferencia mayor, es decir, va a ser más feliz. Y eso se ve evidenciado aquí, pues fíjate. Fíjate que acá también estoy gastando todo mi dinero en la curva de indiferencia 1, pero adquiriendo un poquitito más de Y menos de X, alcanzo una curva de indiferencia superior.
Y más todavía, una curva de indiferencia superior todavía. Por lo tanto, ese se llama punto de equilibrio, en el cual yo gasto todo mi sueldo, no hay nada ocioso, porque además todos estos puntos son puntos ociosos, ¿cierto? ¿Por qué son puntos ociosos? Porque, porque yo no estoy gastando todo mi dinero, todo mi ingreso. Por eso se llaman puntos, ¿cierto? En la cual existen recursos ociosos aquí, no estoy utilizando todo. Y con esos recursos ociosos yo podría alcanzar una curva de indiferencia mayor o una felicidad superior. ¿Ya? Entonces la teoría microeconómica que nosotros estamos viendo se basa en este tipo de curvas de indiferencia, ¿cierto? Si yo me mantengo sobre la curva, por ejemplo el punto A, B y C, todos estos puntos tienen exactamente la misma utilidad. Solamente aumenta mi utilidad cuando yo me voy a otra curva de indiferencia o a otra curva de indiferencia. ¿Qué pasó ahí? Había un acople. Sí. Ya. Como lo puedes ver, las curvas de indiferencia tienen eh, implícitamente algo muy importante, que es un sacrificio. Para poder adquirir más de un bien, yo tengo que renunciar a otro bien. A eso nosotros le vamos a llamar tasa marginal de sustitución. Es decir, a qué promedio las personas están dispuestos a sacrificar de un bien para poder adquirir más del otro. Tasa marginal de sustitución. ¿Ya? En términos económicos, nosotros esto lo conocemos como costo de oportunidad, ¿cierto? Costo de oportunidad, es decir, renuncio a un bien para adquirir más del otro. Nosotros lo vimos cuando hacíamos clase los sábados, ¿se acuerda, don José? Creo que sí, profesor. Más o menos nomás. Ya. También tenemos una restricción presupuestaria, que es lo que nosotros acabamos de ver. ¿Cuánto es el máximo de la restricción presupuestaria? Bueno, ¿cierto? Es nuestro presupuesto, que es con Y, nuestro presupuesto total, dividido por el precio de X. Ese es el máximo. Es decir, en este ejemplo, si eran 100 pesos y el precio son 10, yo máximo podré consumir 10 de X, ¿cierto? Y para ver el máximo de Z, un ejemplo, ¿no? Entonces voy a tener mi presupuesto, que es Y, dividido por el precio. En este caso habíamos visto que el precio era 5, por lo tanto puedo consumir máximo 20 unidades. Y cualquier cantidad entre medio. Esta línea entonces se para en tres partes. La parte inferior de la línea de la restricción presupuestaria se llama alcanzable pero irracional. ¿Por qué irracional? Alcanzable, todo lo verde, sí, por supuesto. Pero ¿por qué irracional? Porque yo podría consumir más todavía. Sería irracional consumir menos, ¿cierto? Y no alcanzable toda la parte superior de la línea, ¿cierto? No tengo el dinero suficiente para alcanzar cualquiera de estas combinaciones de productos. Por lo tanto, lo óptimo es que siempre mis decisiones de consumidor se encuentren sobre la línea. Sobre la línea. Bien. Mi restricción presupuestaria es la que nosotros vimos, ¿cierto? Que es el precio de X por la cantidad más el precio del otro bien también por la cantidad. ¿Ya? Eso se debe completar. Eso se debe siempre satisfacer. ¿Ya? Por lo tanto, eso satisface que yo gaste todo mi dinero o todo mi presupuesto en los dos bienes que yo tengo disponibles. Por lo tanto, ya habíamos visto que cuando se produce el equilibrio, cuando se junta, ¿cierto?, la curva de indiferencia más alta posible con mi presupuesto. A ese punto nosotros le llamaremos equilibrio. ¿Ya? Cuando justo en ese punto se igualan, ¿cierto? Se igualan las pendientes, justo en ese punto. ¿Ya? Por lo tanto, justo en ese punto, la tasa marginal de sustitución, RMS, la tasa marginal de sustitución, es igual a la división de los precios, que es la pendiente de esta curva, ¿cierto?
la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Ya, justo en ese punto se chocan. La curva de indiferencia superior no toca la recta. Y la curva de indiferencia inferior la corta la recta en 2 puntos. Solamente esta curva de indiferencia lo toca en un punto, solo en un punto y continúa hacia adelante. Y ese entonces es el punto de equilibrio. ¿Ya? Ahora, esto es una relación matemática, por supuesto. ¿Ya? Me quedaron las letras blancas. Espérate que lo voy a arreglar aquí. Por ahí sí. Ahí ya lo cambié. Entonces tenemos el presupuesto nuestro podría cambiar. Por lo tanto, si cambia nuestro presupuesto, también cambia el punto de indiferencia. ¿Cuándo podría cambiar la recta presupuestaria? Podría ser que cambiaran los precios. ¿Qué pasa si cambian los precios? Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros estábamos viendo, ¿cierto? ¿Qué sucede si ahora ya no cuesta 10 pesos, ¿cierto? Me voy para arriba otra vez. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, ya no cuesta 10 pesos los bebestibles? ¿Qué pasa si baja su precio? Lo voy a cambiar aquí. Ahora cuesta 5 pesos. Máximo, ahora yo podría consumir 20 bebestibles. Por lo tanto, voy a cambiar esto. ¿Ya? Voy a borrar todas estas cosas para que no nos confundamos. ¿Cierto? Entonces estaríamos por aquí. Si disminuye el precio de los bebestibles de 10 a 5, también cambia mi recta presupuestaria de esta forma. ¿Cierto? Si cambiara mi recta presupuestaria de esa forma, en este ejemplo, fíjate lo que sucede. Por ejemplo, ahí, ¿ya? ¿Qué sucede con el punto de equilibrio? El punto de equilibrio también cambia. Por lo tanto, si disminuye el precio de X, en este caso, yo podría alcanzar una curva de indiferencia mayor. Tengo un nuevo punto de equilibrio. Un equilibrio 2. ¿Cierto? Porque claro, como cambiaron los precios, cambió la pendiente de esta curva, entonces yo podría alcanzar una curva de indiferencia superior. O sea, al final lo que yo quiero es alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. En este caso, ¿cuál es mi curva de indiferencia más alta posible? Es la curva de indiferencia 4. Curva de indiferencia 4. Consulta hasta aquí, don José, por favor. ¿Cómo estamos? Bien, profesor. Igual se entiende con este gráfico. No está tan complicado como pensaba. No, si esto es fácil, muy fácil, ¿cierto? Más o menos. Sí, más o menos. Ojalá la prueba se dé igual. Hagamos un ejercicio para poder terminar con la teoría del consumidor. ¿Ya? Pensemos lo siguiente. Me voy a ir a la... Estamos en la pizarra. ¿Estás viendo la pizarra o no? ¿O estoy viendo la diapo? Sí, estoy viendo la pizarrita. Ya, correcto. Imaginemos lo siguiente. Una persona tiene la siguiente función de utilidad. Esto ya es un poquitito más complicado.
¿Tú sabes derivar, José? Creo que no. ¿Crees que no? Mm. Mm. Bueno, imaginemos que tengo esta función de utilidad. Y además tengo una restricción presupuestaria, ¿cierto? De mi ingreso, perdona, mi ingreso, ¿cierto? Van a ser 150 pesos. Y sé que el precio de X es igual a 10, el precio de Y es igual a 15, a 30. Ya. Teniendo esto, entonces se pide encontrar el óptimo. ¿Cómo podríamos hacer nuestro ejercicio? Bueno, la función de utilidad, en otras palabras, son las curvas de indiferencia. ¿Ya? Son las curvas de indiferencia. Eh, Cuando yo derivo esta función de utilidad, nosotros podemos encontrar la pendiente de las curvas de indiferencia. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí una curva de indiferencia. Al derivar esta función, yo puedo encontrar esto, que es la pendiente en cualquier punto, porque esa pendiente de aquí es distinta a esa pendiente de aquí y es distinta a esa pendiente de acá. ¿Cierto? Ese punto tiene una pendiente distinta que ese punto, que ese punto. ¿Ya? Cuando yo derivo algo, yo encuentro la pendiente que tiene esa curva. ¿Ya? Si es una línea recta, claro, la pendiente va a ser la misma en cualquier punto, ¿cierto? Va a ser exactamente la misma. Pero como esto es una curva, las pendientes son distintas en cualquier punto en el cual yo me encuentro. ¿Ya? Pero por ahora, dejemos esto de lado y pensemos en mi restricción presupuestaria, que es lo más fácil por ahora que podemos hacer. ¿Ya? ¿Cuál es mi restricción presupuestaria? Yo puedo alcanzar máximo de Y, ¿cierto? Y de X. ¿Ya? ¿Cuántos bienes de Y puedo comprar máximo? ¿Lo que tiene escrito ahí, profesor? ¿Cuántos bienes de Y puedo comprar máximo? Hay que... 150. No, 150 son en mi presupuesto. Ah, Ah, discúlpame que le puse Y también. Ya, correcto, sí. te puedes confundir. Le voy a poner mi presupuesto o ingreso. ¿No? No, profesor, ¿cuál Si sería? tú tienes 150 pesos, cada Y te cuesta 30, ¿cuánto puedes comprar máximo? 5. 5, po. Es el máximo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos bien o no? ¿Y de X cuánto es el máximo? 150. No, 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 perdón, 15. 15. Bueno, hasta el momento tenemos esta restricción presupuestaria. Hasta el momento, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, ¿cuál es la pendiente de esta curva? La pendiente de la curva es el precio de X dividido por el precio de Y. ¿Cuánto nos da?
3. No, pues cómo no va a dar 3. El precio de X dividido por el precio de Y. Mm. 0,333 periódico. Correcto. Un tercio, ¿cierto? Sí. Un tercio. ¿Ya? Ese es mi pendiente. ¿Qué significa mi pendiente? Significa que yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro, ¿cierto? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por otro? Imagínate, por ejemplo, que nosotros estuviésemos consumiendo 15X y 0 de Y, ¿cierto? 15 de X y 0 de Y. Si yo quiero consumir 1 menos de X, es decir, 14, por aquí, ¿cuántos de Y podría yo consumir? ¿Cuánto sería aquí? Calcúlalo, por favor. ¿Cómo va, José? Estoy confundido, profe. ¿En qué? En cómo sacarlo? ¿Cuál utilizo? Estaba Eh, pensando. sí, pues piense. Para no darle todas las respuestas, pues sí, es muy bueno pensarlo, porque si yo quisiera consumir 14 de X, ¿cuántos de Y consumiría? Pero eso teniendo lo mismo que cuesta, por ejemplo, teniendo los mismos 150. ¿150 pesos? ¿Sí? Lo que tiene Sí, ahí. pues, sí, pues, sí, Ah, por supuesto. Toda la línea roja representa que estoy gastando todo mi ingreso, recuérdalo. Toda la línea roja es mi restricción presupuestaria. Significa que estoy gastando absolutamente todo mi ingreso. pero, profesor, si compra 14, ¿Mm? estaría gastando 140, ¿verdad? ¿Ya? No podría comprar entonces. A lo mejor no un y entero, po, pero ¿cuánto me alcanzaría?
¿Eso no son 0,3 lo que hay a sacar? Alcanzaría 0,3 periódicos. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. O en otras palabras, un tercio. Fíjate que esto es. En otras palabras, esto, ¿cierto? Es la tasa en la cual yo estoy dispuesto a intercambiar. O la tasa que yo puedo intercambiar. ¿Te das cuenta? Es decir, renuncio a un X para adquirir un tercio de Y. Por eso dejamos esto. ¿Cierto? Por cada X que yo renuncio, puedo adquirir un tercio de I adicional. Esa es la tasa de transacción, ¿se entiende, no? En la cual yo renuncio a uno para poder adquirir más del otro. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento, ¿no? Sí, profesor. Bueno. Bueno, ahora viene el tema de poder calcular las curvas de indiferencia. ¿Qué se da con esto? ¿Cierto? Eh, bueno, las curvas de indiferencia, para poder calcular, yo debo hacer una derivada de y una derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Por lo visto no lo has pasado, no lo has visto tú, ¿o sí, José? Yo creo que sí, en cálculo, ¿no? ¿Tú tienes cálculo? No tengo cálculo, profe. Ya. ¿Y qué ramos matemáticos has tenido? Uno, ahora recién estoy en el 2. ¿Cómo? Recién empecé el 2. Ya, ya, correcto. Bueno, aquí existiría esta derivada, ¿cierto? De esta función. Eh, bueno, la derivada de y es x y la derivada es y. ¿Ya? Pero no es algo que vamos a poder ver, me parece, por lo visto. Por ahora nos quedaremos entonces en lo siguiente. Tenemos nuestra restricción presupuestaria, tenemos nuestra tasa marginal de sustitución, recuerda que así se llama, ¿cierto? ¿Ya? O relación marginal de sustitución, como quieras tú llamarlo, ¿ya? Y eso va a hacer entonces que nosotros sepamos cuánto estamos dispuestos a intercambiar, ¿ya? Cuánto estamos dispuestos a intercambiar entre un bien y otro, ¿ya? Ahora, sabemos entonces que máximo nosotros podríamos alcanzar una curva de indiferencia que se encontrara sobre esta recta. Máximo, ¿cierto? Máximo nosotros podríamos alcanzar una recta que se encontrara sobre esa recta. Bien, no más allá que eso, ¿cierto? ¿Por qué no puedo alcanzar más allá que eso? Dígame, José. Porque es el total de dinero que usted tiene para consumir. Ya, correcto, ¿cierto? No tengo más dinero. ¿Me gustaría? Sí, me gustaría, pero no tengo más, ¿cierto? No tengo más, ¿cierto? No tengo más dinero. Ese es el problema. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Espérame un segundito. Voy a entrar acá ahora.
Bueno, vamos a ver, veamos si es que alcanzo una regla muy simple de derivadas. ¿Ya? Veamos si es que la logra entender para pasar esta materia y si no la dejaríamos así. ¿Ya? Mira, tenemos... ¿Qué es lo que es derivar? Tampoco sabes eso, ¿o sí? No, profe. Ya. Cuando yo derivo algo que es una ecuación, por ejemplo, yo tuviese 2x, ¿ya? Entonces yo digo la derivada de y con respecto a x, por ejemplo, ¿ya? Con respecto a x, perdón, se me fue, ¿ya? Con respecto a x, que si tengo dos eh, reglas fundamentales o principales, ¿ya? Que son las siguientes. Cuando yo tengo un número, lo tengo elevado a n. Da lo mismo el número que tenga elevado. Si yo estoy derivando con respecto a x, la regla es la siguiente. ¿Ya? Voy a sacar ese 2 y le voy a poner un número también, para que funcione para cualquier número. M le voy a poner. M elevado a n. Ya. Entonces, si yo quiero derivar eso, queda de la siguiente forma. M por n, es decir, el exponente pasa para adelante multiplicando, ¿ya? Y al exponente le resto 1. Esa es la primera regla para poder derivar, ¿ya? La primera regla para poder derivar. Otra regla que a nosotros nos va a importar mucho, que la derivada de cualquier número siempre es cero. Esa es otra regla. Siempre es cero. ¿Ya? Entonces, aplicando ambas, imagínate que yo tengo la siguiente función. Y es igual a 2x cuadrado, es un ejemplo nomás. La derivada de eso viene siendo, aplicando la primera regla, ¿cierto? Es 2 por 2 por x elevado a 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Porque pasé el exponente para adelante multiplicando a lo que ya había, ¿cierto? 2 por 2 y el exponente le resté 1. Es decir, en otras palabras, la derivada de 2x cuadrado es 4x. Esta sería la respuesta porque arriba me queda el Pero, exponente profesor, 1. Dígame. el 2 que tiene en el X, ve que el X está elevado a 2, lo pasa, ¿Sí? abajito lo pasa multiplicando, pero no, nunca, pero, porque el 2 sigue arriba abajo. ¿Cómo? No entendí. El 2 arriba, ¿Ya? el exponente después abajo lo pasó multiplicando, ¿verdad? 2 por 2 Sí, X, sí, y el X arriba sigue elevado a 2 menos 1. sí, sí, correcto. 2 menos 1. ¿Por qué? Porque es n menos 1, lo que teníamos acá arriba, ¿cierto? Se le resta 1 al exponente. Yo tengo aquí esto inicialmente, m por x elevado a n. El n pasa para adelante multiplicando y al exponente n le resto 1. O sea, que pasa el n multiplicando, pero abajo el n no se borra, No, se pues se mantiene. pone adelante multiplicando nomás y al Ah, ya, exponente se le resta 1. No, no es ya. que se desaparezca, ¿cierto? Ya, correcto. ¿Ya? Esa es la primera regla, no es algo tan difícil, ¿cierto? Si, otro ejercicio así cortito. Si nosotros tuviésemos y es igual a x elevado a 4, ¿cuál sería la derivada de eso?
En este caso sería 4 por 1, ¿puede ser? Como no tiene... Claro, 4 por 1 da 4 siempre. Sí, 4 por 1, ¿Ya? 4. X sería 4x elevado a 4 menos 1. ¿Cuánto da eso? 3 arriba. 3. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Esa sería la derivada de x elevado a la cuarta, es 4x elevado a 3. ¿Ya? Cuando, por lo tanto, cuando yo estoy derivando con respecto a x, imagínate entonces que nosotros tuviésemos x elevado a 4 por 80.000, da lo mismo, por 8.000, es lo mismo por 8.000, pues, ¿se entiende o no? ¿Cierto? Es decir, ¿cuánto sería eso? Sería 4x, 4x elevado a 3 por 8.000, pues, ¿sí? ¿Está claro o no? ¿Cierto? Sí, profesor. Y el 8.000 lo podría multiplicar por 4 después y me da 32.000, ¿cierto? Como son números, yo lo podría multiplicar. 32.000 x elevado a 3. ¿Ya? Está a un lado o al otro lado, da lo mismo y lo multiplico ya. Vamos bastante bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, x no elevado a 4, sino x elevado a un medio? ¿Cómo lo haría? Ese un medio no lo puede pasar entero. Sí, pasémoslo entero, no hay ningún problema. 0,5 a número, ¿a eso te refieres tú? Sí, profesor. Ya, 0,5, un medio 0,5. ¿Cuánto nos da? Le va a dar 0,5x. Sí, Va a dar 0,5x elevado a menos 0,5. correcto. Y cuando un número está elevado a un exponente negativo, ¿qué significa? ¿Sabe o no? ¿No? No me acuerdo, profesor. Es lo mismo No que sé. estuviese en la división. X elevado a 0,5 positivo. Esa es la respuesta, por ejemplo. Ya cuando un número está elevado a un número negativo, es lo mismo que estuviese, eh, ¿cierto? En el divisor. Es bueno esto, es entretenido. ¿Estás contento, José? Sí, profesor. Pensé que era más difícil. No, si esto no es tan difícil. Bueno, es lo más sencillo que te lo estoy intentando explicar. Ya, hay que cumplir Claro, esta regla. la introducción. Hay que cumplir esta regla, ¿cierto? Esa es la regla. Es decir, yo sé que el exponente pasaba adelante y se le resta 1. Listo. Entonces, si yo tuviese esta utilidad x por y, porque esa es la utilidad que yo tenía, ¿cierto? Vámonos al ejercicio ahora, veamos si lo podemos resolver. Voy a borrar aquí, ¿cierto?
Si yo tengo la utilidad x por y, ¿ya? Tengo entonces que hacer la derivada con respecto a x dividido por la derivada con respecto a y. ¿Ya? Eso es lo que yo debo hacer. Bien. Bueno, en realidad es al revés, espérate. Ahí sí. Es la derivada con respecto la derivada de y la derivada de x. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, la derivada de esta función la voy a anotar aquí abajo. La utilidad de x por y. Cuando yo derivo con respecto a y, yo estoy tomando que y es mi variable y x es un número cualquiera. Cuando yo estoy derivando con respecto a x, estoy tomando que x es mi variable y es un número cualquiera. ¿Ya? Por lo tanto, en este ejemplo, ¿ya? Yo tengo lo siguiente. Tengo que la derivada de y con respecto a x, si y fuese mi variable, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Porque ¿qué exponente tiene el i arriba? 1. Un 1. Entonces pasa para adelante, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, profesor. Y arriba, ¿cuánto le quedaría al i? No, nada. Nada, se llama 0. Sí, 0. Ya, correcto. Dividido por algo muy similar. 1 por x elevado a 0 por i. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Eh, profesor. y cualquier número, cualquier variable elevado a 0, ¿a cuánto es igual cuando se eleva a 0? No es al mismo, ¿no es? ¿A 0? No, un número elevado a 0, pónganlo en la calculadora. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto nos da? ¿Nos da el mismo? No, un número elevado a 0. Por ejemplo, 5 elevado a 0, ¿cuánto nos da? La respuesta no es 5, porque cuando lo elevamos a 1 da 5. ¿Sí o no? 5 elevado a 1 da 5, pero 5 elevado a 0, ¿cuánto nos da? Es un ejemplo nomás. 1. 1, esa es la respuesta. Todo número elevado a 0 da 1, por lo tanto estos son 1. Y 1 por x nos da x, y 1 por y nos da y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos que esa derivada nosotros tenemos que igualarlo a lo que nosotros habíamos visto antes. ¿Cierto? ¿A qué teníamos que igualarlo? ¿Te acuerdas tú? Para encontrar el equilibrio. Mm, ay, ya está. Lo dijimos recién, recuerde. Hoy esta clase que es personalizada, es una cosa increíble, José. Como Tengo tenemos varias, tengo varias clases, como tres o cuatro creo que estoy, pero estoy solo. personalizada. Sí.
Es como tener un profesor privado, una cosa así, ¿cierto? Y sí tengo un par, y yo pensé que era porque nadie más tenía los ramos. Y sí, hay alumnos, en la otra clase el profe tiene como 27 alumnos y yo solo en el otro módulo. Claro. Y no sé por qué pasó. Con la pendiente. ¿Cuánto era la pendiente que teníamos nosotros? ¿Te acuerdas tú? No, profesor, la pendiente del gráfico que está ahí arriba. Sí, claro. ¿Cuánto era nuestra pendiente? ¿No era el 0,3? ¿Periódico? ¿Sí? Por ahí va el tema, ¿cierto? Por ahí va. ¿Por qué? Quiero que tú lo entiendas, no que te lo memorices. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros sacamos la derivada, nosotros estamos sacando la pendiente de algo. Por lo tanto, si mis curvas de indiferencia son estas, yo estoy sacando la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Te das cuenta? La pendiente. Ahora tengo que igualar con la pendiente de la restricción presupuestaria. Tengo que igualar ambas pendientes para que choquen así. ¿Te das cuenta? Y saber dónde chocan ambas. Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? En este caso, yo tengo dos cosas que todavía me faltan. Tengo la igualar pendiente y tengo una restricción presupuestaria. ¿Cierto? Tengo una restricción presupuestaria. Entonces, si yo veo esas pendientes, tengo X partido por Y, eso debería ser igual a ¿qué? Porque esta es la derivada, y ya lo vimos, ¿cierto? ¿Vamos viendo, no? Sí, profe. Pero eso debería ser igual en este caso, a un tercio. A un tercio, ¿cierto? Muy bien. Ya. Espérate un poquitito. Estoy contestando aquí un... Espérame un segundito, ¿ya? Ya, entonces es igual a un tercio. Espérate, veamos si es que está correcto. Un tercio. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que despejar una variable. ¿Qué variable? Bueno, da lo mismo, cualquiera. ¿Ya? ¿Cuál podemos despejar? Podemos despejar eh, la X o la Y, da lo mismo. ¿Ya? Despejemos la Y. ¿Y a qué es igual? Y es igual a ¿Al 3? 3x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es igual a 3x. De hecho, nosotros podemos ver que esto es cierto. Y es igual a 3x. Ya, en fin. Y es igual a 3x. Entonces ahora nos vamos a nuestra restricción presupuestaria. Nuestra restricción presupuestaria nos dice que el ingreso, lo voy a poner con esa i, ¿ya? El ingreso es igual al precio de x por x más
el precio de I por I. Si nosotros completáramos esto con los datos que nosotros tenemos que el ingreso son 150, el precio de X también lo tenemos. ¿Cuánto era el precio de X? 10. ¿Cierto? 10 por X, no sabemos cuánto es X, más el precio de Y, ¿cuánto era? 30 por, y ahora no ponemos Y, sino que lo reemplazamos por esto que está aquí. Por lo tanto, ponemos por 3X. Y entonces ya podemos despejar ahora cuánto vale X. Recién lo podemos hacer. Entonces tenemos 150 es igual a 10X más 30 por 3, 90X. ¿Estamos bien o no? Por lo tanto, Sí, tenemos profesor. 150 es igual a 100X. Por lo tanto, si despejamos X, nos da que X es igual a ¿cuánto? 1,5. 1,5. Una vez que ya tenemos X, sabemos que Y, perdona, 3X, oh, me dio algo malo. Espera un poquito. Es igual a 3. Dame un segundito, por favor. X es igual a 3. Se había conectado la compañera y se fue. Se conectó y se fue. Si vi que alguien estaba entrando, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? A lo mejor vio que era un poco tarde. Puede ser, po. Puede ser. Dame un segundo. Ya, correcto. Ya, aquí tengo un pequeño error. Lo siguiente. Aquí tengo un pequeño error. Ya, hay que igualarlo a la pendiente. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente? La pendiente no es PX dividido por PI, sino que es al revés. PI dividido por PX. ¿Ya? Entonces ese error tenía aquí. PI dividido por PX, estimado José. ¿Ya? PI dividido por PX nos da, no es un tercio, así que no, sino que esto es 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. 30 dividido en 10, 3, ya. Discúlpeme que ahí. Entonces esto hay que igualarlo a 3. ¿Ya? Nosotros habíamos despejado I.
Pero claro, hagámoslo igual. Despejemos y o despejemos x, da lo mismo. ¿Cuál prefieres tú? Sigamos con y. Ya, correcto. Si despejamos y, esto es igual a un tercio de x, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, acá donde está el i, tenemos que reemplazarlo por nuestro nuevo valor. ¿Ya? En este caso, aquí es 3 por un tercio de x, ¿cierto? Por lo tanto, nos da 10x más 30 por un tercio. ¿Cuánto nos da 30 por un tercio? Parece que 10, ¿o no? Don José, Sí, profesor. está correcto, ¿cierto? Sí. Ya. Y 10 más 10 son 20 y 20x, x nos da 7,5. Ya tenemos cuánta x vamos a consumir. Si nosotros reemplazamos este aquí en esta fórmula, nos da que y es igual a 2,5. ¿Estamos bien? 7,5 dividido en 3. Ese es Profesor, entonces, tengo dígame, una pequeña duda. sí, pues, ¿El X por qué le dio 7,5? porque 150 es igual a 20x, por lo tanto 150 dividido en 20, ¿cuánto nos da? Ah, claro, no es entero, sí. 7,5, Sí, ¿cierto? sí, sí, está bien. 7,5, sí está bien. Entonces, estos son nuestros óptimos. Esos son nuestros óptimos. Esta es la forma de hacerlo. Nos vamos otra vez al gráfico, ¿ya? Y entonces el óptimo se encuentra aquí. Cuando nosotros consumimos 7,5 de x y 2,5 de y. Ese sería el óptimo en este ejemplo, en este caso. Y esa sería la resolución de nuestro ejercicio. Y en ese punto nosotros alcanzamos la mayor utilidad. ¿Cuánta utilidad? ¿Cuánta utilidad alcanzamos? Bueno, podemos reemplazar esos números en nuestra función de utilidad. X por y. Esa es nuestra función de utilidad, es decir, 7,5 por 2,5. Nuestra utilidad son 18,75. Esa es la utilidad, nosotros la podemos medir. 18,75. Cualquier, absolutamente cualquier otra mezcla, ojo, cualquier otra mezcla de producto que esté dentro de la restricción presupuestaria no nos va a dar. Ahora, ¿cuánto gastamos si nosotros compramos 2,5 de y y 7,5 de x? Gastamos exactamente 150. También estamos dentro de la restricción presupuestaria. ¿Ya? También estamos dentro de la restricción. Por lo tanto, ese es el punto exacto, el máximo. No hay otro punto más grande. No hay otro punto que me entregue una mayor utilidad. No existe. ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Te gustó, cierto? Lo pasamos muy bien hoy día. Igual es entrete. Hay que estar concentrado, si uno se pierde en un número y aquí y Sí, muere. correcto. Ahí yo, de hecho, hasta yo me perdí, ¿cierto? Pero lo quise hacer aquí en la pizarra porque no se entiende de otra forma. Pues si lo presentara en diapositivas, no lo vamos haciendo paso a paso, a veces nos Sí, perdemos. ¿Cierto? Por eso lo quise hacer en la pizarra, que fuéramos paso a paso. Igual en... pero claro, es más factible en la pizarra. Sí, ¿cierto? Está bueno. Sí, está mejor que en una diapo, que en una diapo está todo hecho ya, pues ya es como explicarlo nomás, para acá lo estamos haciendo real. Entre todos, sí, porque es que Sí, para mí es como estar más cercano a la clase, ¿cierto? Es como más real, como más cercano a estar presencial. sí.
Ya, fíjate, ¿cuánta plata gastamos? Nosotros tenemos que calcularlo. Si multiplicamos los 7,5 por el precio y los 2,5 por el precio, te debe dar 150 justo. Ya, eso es lo primero que debemos comprobar. Lo segundo, tenemos que ver y calcular cuánta utilidad nos da. En este caso nos da 18,75. Si nosotros tuviésemos cualquier otro, por ejemplo, si tuviéramos 10 de X, es un ejemplo nomás. Con 10 de X me gasto 100, me quedan 50. ¿Cuántos de ahí me alcanzan? 50, me alcanza 1,6, por ejemplo. 1,6. ¿Cuánta utilidad me da eso? Es un ejemplo nomás. ¿Cuánta utilidad? Entonces pongo 10 por 1,6 y me da 16. Me da una utilidad de 16. ¿Qué significa? Que alcanzo una curva de diferencia inferior. ¿Te das cuenta? Esa curva de indiferencia tiene 16 de utilidad. Esta es la forma para sacar la mayor utilidad, el mayor beneficio, el mayor bienestar. ¿Te das cuenta? Pon cualquier otro número, calcúlalo y podrás ver entonces que siempre ese número tendrá menos utilidad que 18,75, porque esa es la mayor utilidad que nosotros podemos alcanzar dependiendo de nuestra restricción presupuestaria. Vamos a hacer la próxima clase de ejercicios y ya comenzaremos con la teoría del productor, porque todo esto es del consumidor. ¿Cómo estamos de bien, don José? Bien, profesor. Eso sería todo Concentrado, por ¿no? hoy. Estamos más que pasados la hora. Sí, pero estuvo bueno. Ya, por lo menos terminamos de hacer el ejercicio, lo hicimos bien, ya. Hay que tener en cuenta nomás estas reglitas que no son difíciles para las derivadas. Ya, nada más que eso. ¿Cierto? Es casi mecánico. Derivar es algo casi mecánico, ¿cierto? No tiene mayor razonamiento, es seguir la fórmula nomás. Sí, a menos que nosotros traspasemos mal. Mal, correcto. Nosotros nos podemos equivocar, sí. ¿Ya? Pero en la derivada de y, partido por la derivada de x, eso en el equilibrio tiene que ser igual al precio de y por el precio de x. ¿Ya? Este es el equilibrio. ¿Bien? Ya, don José, que esté súper bien. Nos vemos. Igual, profesor, que esté bien. Ya, chao, chao. Voy a